Bienvenidos, amigos míos, a este nuevo capítulo del ciclo correspondiente pues al cambio de era, que yo creo que todas estas aristas nos van dando una idea del conjunto, del todo de lo que está ocurriendo. Y en el capítulo anterior estábamos hablando de cómo el miedo inclusive ha llevado a que las ciudades adquieran fisonomías diferentes, que tengan que ser reorganizadas las ciudades en consonancia justamente con ese miedo. Pero de eso les voy a hablar después de invitarlos a que se suscriban en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate Ilógico. Denle me gusta si estos contenidos en efecto les ha gustado. Toquen la campanita, activen las notificaciones para que reciban las notificaciones. Los invito a que formen parte también de nuestra fanpage, que es Néstor Armando Alzate TV 2021. Y los espero también en Spotify con unos podcasts que yo sé que les va a gustar. Es una temática diferente. Recuerden pues, nuestro canal es Néstor Armando Alzate Ilógico. Les decía entonces que las ciudades han cambiado de fisonomía justamente por eso. Y tengo que recapitular en 30 segunditos lo que les había expuesto en el programa anterior. Cuando decía que las ciudades se han vuelto ciudades gueto. Yo no sé si ese término sea apropiado, si esté aceptado por la lengua o no, pero yo lo voy a utilizar de todas maneras. Las ciudades se han guetizado, se han vuelto guetos. Y las unidades residenciales siempre han sido construidas de tal manera que esté fuera del alcance de todos los demás. A veces me pongo a mirar esas unidades residenciales y de pronto pienso en cómo serían los burgos de la Edad Media. En aquellos castillos que estaban rodeados por unos muros altísimos, con almenas, con fosos por fuera, casi que les metían, si podían, en esa época pues no los conocían, pero casi que me los imagino con caimanes o con pirañas, pues podían meter allí o estacas, cualquier cantidad de cosas para tratar siempre de mantenerse a salvo de hipotéticas invasiones de los bárbaros, entendido el término bárbaro como realmente es, que no es otra cosa que extranjero. Pero los bárbaros para los griegos eran aquellos que no se parecían ni en costumbres, ni en ropa, ni en lengua, ni en idioma, ni en nada, y por lo tanto, si no eran parecidos a ellos, tenían que ser hipotéticas o potencialmente enemigos, pues porque ¿cómo podían concebir la vida como la desarrollaban ellos? Era imposible. La única viable, posible y legítima era la que hacían ellos. Y eso nos ocurre. Y por eso vemos que estos guetos, casi que si fueran ciudades de la Edad Media, pueden llegar a albergar 10.000, 12.000 personas, como les he contado que sucede en algunas unidades residenciales de la ciudad de Medellín. Y eso no tiene nada que ver inclusive con los estratos. Si los estratos son altos, pues son mucho más elegantes, más bonitos, más amplios, los apartamentos son palacios, todo lo que se quiera, pero en su conjunto, en su conformación, son exactamente los mismos que aquellas unidades residenciales que son hechos para estratos 1 y 2, en donde también hay 10, 12.000 personas. En estos de estratos 4, 5 y 6 de pronto no tanto, pero estrato 3 sí, 3, 4. Y resulta que estos que están en los estratos 1, 2, 3 también exactamente es lo mismo. Todo cerrado, portería central, nadie puede entrar sin ser anunciado. Y dentro los niños particularmente, o la gente, va desarrollando una interacción con los demás que se remite exclusivamente a las asambleas de los propietarios, o de pronto por allá que van a hacer una celebración para los niños, entonces van todos los papás, pero la interacción social es prácticamente nula. La gente se encuentra en los pasillos o en los ascensores y si muchos son buenos días, pero todos saben quién es quién y saben qué hace cada quien y tienen toda la información, porque más chismosos que en una unidad residencial en ninguna parte. Y todos dicen, no, es que cada quien a su vida, pero todos saben lo de todos. Y los niños abajo, quizás aquellos que son más hiperactivos, y de pronto por ahí con un liderazgo dañino de alguno de los mismos niños, se convierten en la pesadilla de las urbanizaciones. Son los que rayan los carros, rompen los vidrios, dañan los muebles, quiebran vidrios, hacen de todo. Pero es que son fieras enjauladas. ¿Qué pueden hacer esos niños si no tienen más alternativa que vivir dentro de unos parámetros rígidos que ya están establecidos? Y obviamente que se generan también
enemistades que muchas veces pueden llegar a unos límites de violencia que inclusive dar con la vida de la otra persona. Yo recuerdo que a un tipo en Bogotá que estaba ingiriendo droga o algo así por el estilo y tenía el equipo a todo volumen, era un muchacho, un señor ya que provenía de una familia de abolengo por allá de la costa. Vino un vecino y le dijo: hey, bájale el volumen, hombre, que no me dejas dormir, y el otro lo mató. Se llegan a esas instancias porque nadie quiere que le perturben su paz, pero en la medida de lo posible él sí puede transgredir esos lineamientos que tiene esa urbanización. Es decir, se crean enemistades que son además terribles, y aparte de eso son, son intrigantes. Intrigantes en la medida en que le crean mal ambiente a cualquiera que llegue y no les guste. Porque ahí también, como sucede con los niños, que se forman banditas pequeñas, pues pequeñas en cuanto a número, pero muy duras, es decir, muy amplias en cuanto a acción, también se crea una élite dentro de la misma urbanización. Entonces, los más encopetados, los que tienen más dinero, los que tienen más, o los que logran acomodarse más, entonces se convierten en los administradores, y son los que ponen las reglas, y son los que sacan o meten personas, dejan entrar o dejan salir. Es decir, se ha convertido en algo que a mí me parece terrible. Si estamos hablando de la libertad individual, ¿cómo no va a estar conculcada la libertad del individuo si dentro de su misma casa, voy a poner este término, en su balcón, no se puede fumar un cigarrillo porque el de arriba o el de abajo lo avientan a la administración y vienen pues casi que con una brigada de militares, pues porque que está dañando pues el ambiente de toda la unidad residencial? En términos normales o en tiempos normales, la misma sindéresis se impone. La gente sabe que hay unos límites que no debe transgredir. Yo no le hago al otro lo que no me gustaría que me hicieran a mí. Es decir, yo trato de mantener mi silencio, de observar las reglas y respetar las que existen dentro del condominio. Trato de darle la entrada a las señoras primero al ascensor, o por ejemplo, como ocurrió en estos días, que están diciendo que una muchacha, hija de una cantante famosa, increpó a otra porque se subió al ascensor sin tapabocas, y entonces ella la mandó para el carajo y enseguida la agredió. Este tipo de cosas tienen que ver básicamente es con ese hacinamiento. Estamos hacinados, así no veamos a nadie en los pasillos, pero es que estamos tan rodeados por todas partes que casi que uno se levanta y ve al vecino que está en el balcón de enfrente y le dice: vecino, ¿cómo le va? Casi que estira la mano y lo saluda. ¿Qué tenía usted anoche que lo vi tosiendo tanto? ¿O sea que su señora tiene asma porque no hacía sino jadear? ¿Qué le estará pasando? Hasta esos límites llegamos. Porque además los tabiques que separan las casas son como las de Estados Unidos, que es como una lámina y se oye todo. Entonces ese concepto de gueto yo creo que ha contribuido mucho a todos estos trastornos emocionales que tienen que ver con bipolaridad, con depresiones, con estrés, con todo ese tipo de cosas. Tiene que ser así, porque es que buscando seguridad nos estamos volviendo más inseguros. Y peor que esto es que justamente esa misma actitud de inseguridad o del miedo, que hace que la gente se vuelva más agresiva porque tiene miedo, y que no deje salir a sus hijos porque allá al otro lado del muro hay un mundo hostil de asesinos, de pederastas, de gente mala que quiere hacerle daño, y el muchachito crece con ese miedo porque no sabe si puede salir o no, pero estando aquí en la seguridad de su lar, aquí hace lo que le da la gana, pero de aquí para afuera se muere de miedo. Y eso le sucede también a los mayores, que no salen allá porque les da miedo. Y resulta que esa misma actitud la veo que se está replicando ya no solamente en la parte física, sino en la parte psicológica. Miren ustedes que en los últimos tiempos hemos visto cómo con la pretendida igualdad de géneros, que me parece no solamente loable, sino
que además es un derecho inalienable. Además, estaba faltando que así fuera, que hubiera igualdad de géneros. Pero una cosa es que la haya y otra cosa es que nos brinquemos lo obvio y lo lógico. Y entonces, al influjo de esto, se ha creado una sociedad que también se ha vuelto gueto en cuanto a forma de pensar, de ser y de comportarse. Y se van armando esas pequeñas tribus urbanas, en las que están los punqueros, están los otros que son los de los piercing, los otros que son los rockeros de yo no sé qué, los otros que son los LGBTIQ, y todos forman un colectivo que se encierra sobre sí mismo porque se supone que tiene que protegerse de la discriminación de los otros. Esto incluye, y a mí me gusta decir más, negros, porque me parece que es mucho más respetuoso decir negro que afrodescendiente. Pues todos somos afrodescendientes, porque si se recuerda, el hombre apareció en África. El primer hombre surgió en África, luego todos somos afrodescendientes, no tiene que ver con el color. Pero me parece que el negro, o póngale afro, a mí me parece que esa palabra es darle identidad, es que se tiene que sentir orgulloso de lo que soy. Obvio que me tengo que sentir orgulloso, que yo no creo que exista nada peyorativo en decirle negro a un negro. Me parece más terrible decirle los de color, que un hombre de color, como que un hombre de color. Pues, y entonces van creando esos estereotipos de eufemismos y de cosas por el estilo, y entonces ya, miren hasta dónde llegamos con esa actitud intolerante que nos produce el miedo, que lo disfrazamos todo como que lo edulcoramos, como que lo volvemos alambicado, entonces ya no decimos, ya un ciego no es ciego, sino que es invidente. Yo no veo cuál sea el problema de decirle a un ciego ciego, o a un cojo cojo. Es que por eso está en el diccionario. Yo no entiendo, es que los habitantes en situación de calle, ¿qué problema hay de decirle a una persona indigente? Indigente es aquel que no tiene nada. Ese es un indigente. Que se utilice la palabra gamín, que es un poco peyorativa, pues que es acuñada como el de la palabra golfo de los españoles. Hay unas que sí, pero una gran cantidad de palabras que no tienen razón de ser en función de esos eufemismos que tratan de paliar que personas en situación de discapacidad. ¿Qué problema hay decir que una persona es discapacitada físicamente, no mentalmente? No, tiene una discapacidad. ¿Cuál es el problema en decirlo? Yo no le veo ningún problema. Ni hay ninguna ofensa. La carga ofensiva, las palabras en sí mismas son neutras. Yo soy el que le pongo o el que le doy la carga ofensiva a cada palabra. Eso es una tontería. Y entonces empiezan todos a recogerse sobre sí mismos y asumen una actitud que supuestamente debería ser defensiva, pero la vuelven ofensiva. Ofenden, como en el fútbol cuando dicen que no hay mejor defensa que un buen ataque, entonces todos atacan. Y entonces estos grupos miran mal al otro grupo y miran mal al otro grupo y al otro grupo, y cualquier persona que diga cualquier término entonces ya es descalificada porque está atacando a un grupo X. Y en ese orden de ideas, si observan ustedes todo lo que ocurre, no hay nadie más excluyentes que los excluidos. Los excluyentes excluyen más que los excluidos excluyen más que el resto de la gente. Entonces cualquier cosa es toda una gran ofensa. Ya nos estamos ofendiendo por todo, por cosas que no tienen sentido. Y eso genera miedo, y miedo que a su vez se traduce en agresividad. Entonces, no solamente los guetos geográficos, donde la gente se encierra para poder dormir tranquila, sino que son guetos ideológicos, psicológicos, guetos que tocan el deporte. Entonces una barra se cierra sobre sí misma, y entonces todos los demás son enemigos. Y así sucede por todas partes. Y uno se pregunta, ¿pero por qué llegamos a estos extremos? Porque tenemos miedo. Porque nos hemos convertido no en individuos, sino en parte de la masa. Y cuando somos parte de la masa, actuamos como la masa quiere. Y tenemos miedo
de que esa masa nos excluya. ¿Cuántos muchachos caen en las drogas o en el trago simplemente por ser aceptados por su grupo? ¿Cuántos actúan simplemente porque si no lo hacen el grupo los excluye? Y esa exclusión casi que tiene las características del ostracismo de los griegos, cuando llegaban y votaban para sacar del poder o de un puesto X a un individuo que era corrupto. Y entonces simplemente votaban contra él. Ese es el principio de la democracia. Votaban no para elegirlo, sino para expulsarlo. Una orden de extrañamiento, es decir, lo echaban del país por 5 o 10 años. Lo excluían, lo mandaban fuera. Eso se llama ostracismo, porque lo escribían en una cerámica que parecía una concha de ostra, la ostraca. Ahí ponían el nombre del que querían expulsar. Y así está sucediendo ahora. Entonces ahora cualquier persona que diga o haga cualquier cosa, inmediatamente es atacada porque supuestamente está discriminando, está dañando. Eso es físico miedo. Es lo que nos está ocurriendo, que tenemos miedo de ser nosotros mismos. Tenemos miedo de que nos quiten lo que no tenemos ni somos. Tenemos miedo de que nos excluyan, pero también tenemos miedo de que nos maten. Tristemente estamos llegando a eso. Y así mismo estamos llegando ya al final pues, de este capítulo, que espero les haya gustado, y obviamente que esto tiene más derivaciones de las que hablaremos en otra oportunidad. Por ahora a ustedes muchísimas gracias. Si les gustó este tema, denle me gusta. Toquen la campanita para que activen las notificaciones. Y los invito para que se suscriban en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate Ilógico. Y vayan cuando les sobre tiempo a Spotify y escuchen los podcasts que tengo allá, que son de otros temas. Por ahora llegamos al final y siempre me queda esa inquietud para plantearles a ustedes. ¿A ustedes esto les parece lógico o ilógico? Chao.